Hello, today we are going to talk about a proteoglycan extract from Ganoderma lucidum that protects the pancreatic beta cells against the streptozotocin induced apoptosis by María Camila Vélez and Valentina Vela. Apoptosis is a type of cells that multicellular organisms use to kill damaged or unnecessary cells in a perfectly controlled way that minimizes damage to neighbor cells. The resulting cellular debris, which are always surrounded by a plasma membrane, are eliminated by phagocytosis, avoiding inflammation in that area. The cell that dies by apoptosis undergoes a series of morphological changes, reducing its volume, the membrane is altered and bulbs appear bleeding. The cytoplasm and cells organelles condense and factors within the mitochondria are released that promote death. Ganoderma lucidum, or also called reishi, is a medicinal mushroom that is traditionally used in China and Western countries. It has compounds that make it anti-inflammatory and one of the most powerful antioxidants that exist. Ganoderma lucidum improves the functional state of the patient as it promotes an immune system response. Some of the benefits it has is that it stimulates the immune system, helps for fatigue and depression, improves the symptoms of diabetic patients, promotes the regeneration of liver cells, and has hypoglycemic properties. In this study, we investigated the effects of proteoglycan or streptozotocin-induced apoptosis of INS1 cells and its underlying mechanisms. En cuanto a los métodos, la viabilidad celular se determinó mediante el ensayo Cell Counting Kit 8 para determinar el número de células viables en proliferación. Lo que se hizo primero fue que las células INS1, que son los genes pancreáticos, se sembraron en 96 vacas y se incubaron hasta casi su confluencia. Unas de estas se incubaron a diferentes concentraciones del proteoglicano por 24 horas, otras solo por 4 horas. Luego las células se incubaron con la streptozotocina durante 24 horas más. Después se eliminó el sobrenadante celular, se agregaron los 10 microlitros del Cell Counting Kit 8 y se incubó durante 1 hora más en 37 grados centígrados. Después se usó un lector de microplacas para detectar la densidad óptica. El lector de microplacas nos ayuda a medir la absorción que tuvieron las células INS con la streptozotocina y el proteoglicano. En el ensayo de apoptosis celular, las células INS1 se cultivaron y se pretrataron con las concentraciones indicadas del proteoglicano durante 4 horas. Luego las células se cultivaron con la streptozotocina y las diferentes concentraciones del proteoglicano durante 24 horas adicionales. Después, las células se digirieron con tripsina al 0,5% y se lavaron 2 veces con buffer fosfato salino. Por último, las células apoptóticas se midieron mediante la citometría de flujo, que ayuda a medir las características físico-químicas de las células. Este análisis fue usado en el estudio para determinar la insulina recolectada del sobrenadante celular. En este ensayo se utilizó para la medición de antígenos un primer anticuerpo unido a la parte sólida. La insulina reacciona con él, se lava para eliminar las sustancias no unidas y se hace reaccionar con otros anticuerpos dirigidos a otros determinantes antigénicos. Y el segundo anticuerpo está marcado con una enzima y tras el lavado se va a revelar el resultado siendo proporcional al producto formado a la cantidad de antígeno presente en la muestra. Técnica serológica en la que se identifica ya sea un antígeno o anticuerpo al utilizar uno de estos que fue absorbido en una fase sólida o una superficie, y la enzima que interactúa con sustrato para colorear la solución. Se utiliza para determinar la presencia y cantidad de antígenos y anticuerpos específicos. Se emplean antígenos virales obtenidos del cultivo general, se separan mediante la electroforesis, se procesan y se detectan añadiendo una antihemoglobina humana, marcado con la enzima que produce la banda coloreada al añadir el sustrato. Este análisis fue usado en el estudio para determinar los niveles de Western blot P38, PERK, JNK y PJNK. Este es un resultado en el cual estamos viendo una reacción a nivel celular por medio de la identificación de fluorocromos. En este imagen tenemos 3 tipos diferentes de fluorocromos: el DAPI, color azul, el FIT, que es la fluoresceína, color verde, y la rhodamina, color rojo. El MERCH es la combinación de todos los fluorocromos. En la línea superior tenemos el control y en la línea inferior tenemos lo que se está evaluando en la prueba, que en este caso es el proteoglicano a una concentración de 200 microgramos mililitro. Como estamos evaluando la inducción de la apoptosis, hay diferentes formas de evidenciar que la célula se dañe por degradación de esta en el interior del núcleo. Aquí podemos evidenciar cómo en FIT no hay presencia de lo que se está marcando en la línea de control.
DAPI y la rodamina se comportan al contrario. En la línea de control podemos ver que predominó más la rodamina y en la línea del proteoglicano predominó más el DAPI. Aquí tenemos una célula destruida que tiene varios fragmentos de estos fluorocromos, tanto rojo y azul como verde entre ambos, lo que nos indica que sí hubo realmente una inducción en la apoptosis. Los fluorocromos son capaces de intercalarse en el ADN y así poder visualizar el estado de la cromatina. Una célula apoptótica se caracteriza por tener una cromatina condensada y se marca intensamente esa condensación con las ondas fluorescentes como las que se utilizaron en el estudio. Para investigar los mecanismos de protección de las células de apoptosis se implementó el FGGL. Se utilizó esta prueba para determinar la expresión de todas estas que vamos a encontrar aquí, menos del GAP de H, porque este es el control de prueba, porque es una proteína que está presente en todas las líneas celulares y por eso se ve positivo en todas las columnas, mientras que los demás van a ser inductores de apoptosis. En la primera línea no hay presencia de FGGL ni SZZ. No hay caspasas y el más expresado son las B. En la segunda línea vamos a ver que hay un aumento de ZZ y todas están expresadas. En la tercera línea ya hay un aumento de FGGL y se mantiene la de ZZ y hay una expresión de GAP y BEL2. En la cuarta y quinta línea entonces hay un aumento de FGGL y se mantiene la de ZZ y hay una constante de aumento en BEL2. Hacia la derecha que va a aumentar el FGGL, que es el extracto, y este que va a hacer que disminuya la expresión del P65 fosforilado, caspasas y el PAP. En los niveles de PP38 y PJNK hay un aumento significativo de la presencia STZ en las células INS1. La fosforilación de estas proteínas inducidas por la STZ fue significativamente menor respecto a la fosforilación en presencia de la FGGL. Sin embargo, la fosforilación de ERK no fue afectada por el FGG. Por lo tanto, entonces se sugiere que la FGGL1 protege las células INS1 frente a la apoptosis causada por la STZ mediante la inhibición de la activación de la P38, MAPK y JNK. Como podemos observar en este resultado, la exposición de streptozotocina al 0,3 milimol disminuyó significativamente la expresión del PDX1. El PDX1 es un gen que regula la formación del páncreas en las células INS1. Sin embargo, el proteoglicano mejoró de manera dependiente la expresión del PDX1 en las células INS. Lo que hace el proteoglicano es proteger a estas células del estrés oxidativo. En conjunto, estos resultados indicaron que el proteoglicano podría mejorar la secreción de insulina, aumentando la expresión del PDX1 en las células INS dañadas por la streptozotocina. About this question, Shen raised that during diabetes mellitus, the preservation of beta cells is very important. He also said that oxidative stress can be induced by hyperglycemia. And this supports the study because when we have hyperglycemia, we also have oxidative stress that can damage the cells. Gerber and Reiter said that oxidative stress is considered to be one of the critical pathological events that induced the beta cell damage. This also supports the study. Saini, Thompson, and Winterford say that streptozotocin at low concentration can induce beta cell apoptosis, and in high concentration can induce beta cell necrosis. This one also supports the study. Conclusions. FYGL can improve B cells viability and protect B cells against STC-induced cells apoptosis and dysfunction. Another one is FYGL can improve the insulin secretion by decreasing the activation of JNK and then increasing the level of PDX1. And finally, the science helps one understanding the mechanisms of FYGL against pancreatic beta cell damage in diabetes and suggests FYGL could be used as a promising agent for management of diabetes mellitus.